Cultura Canalla 2.0. Bueno, pero ¿cómo estamos hoy? Que estamos en el capítulo 37 de Cultura Canalla 2.0, el podcast donde empezamos con una masterclass, pero nunca sabemos cómo terminamos. ¡Ja! Canallita, si tus decisiones se basan en lanzar una moneda al aire, este episodio es para ti, porque cuando los datos no mandan, rara vez acaba bien. Hoy te traigo a una persona que no solo mide, sino que hace crecer negocios midiendo. Pablo Moratinos. Vamos a desmontar la intuición como método de negocio y construir algo con cabeza, números y estrategia real. Y como siempre, aquí en el altavoz, Álvaro Torres, podcaster y desarrollador web creativo, con el apoyo de José Gilarte, data scientist y apasionado de la IA. Estás en Cultura Canalla 2.0. Sí, ese, el podcast que quiere que lo lleven a la revuelta. Y sin más dilación, ¡arrancamos! Espacio patrocinado por Web Héroe. Te llevamos toda tu visibilidad digital. ¿Qué pasa, José? ¿Cómo andamos? Bien, bien. ¿Y tú qué tal? Yo estoy chorreando, tío. En Galicia y chorreando. Vaya calorcito que hace. A pesar que te venías de la playa ahora o algo. No, que vaya, quisiera. Sí, ojalá. Esto, ya sabes, los tontónomos es lo que nos toca. Pero bueno, ya sabes que es lo que hay, pero hoy sobre todo va a estar chorreando, pero también de conocimiento, ¿eh? Ya te digo, porque ya sabéis, como siempre, al final del evento vamos a tener una sala privada, ¿vale? Hoy viene Pablo Moratino, que si quieres hablar con él o preguntarle cualquier cosilla en persona, puedes unirte, registrarte en la newsletter de Cultura Canalla 2.0 desde su web. Y solo así podrás recibir este mensajito. Fácil, fácil. Fácil, ya sabes. Busca en Google Cultura Canalla 2.0, te registras y así podrás ir a sala privada y preguntar lo que quieras a este pedazo de invitado que voy a darle la bienvenida ahora mismo como se merece. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de estar de este recibimiento masivo con tantos fans y tanta gente aquí, tantos groupies. Tía, es que están todos ahí en la puerta ahí rompiendo las cristaleras, ¿eh? Ya habéis visto, habéis tenido que poner ahí dos de seguridad para detener a la masa. Muy bien, perfecto. Qué bien organizado está esto. Qué bien el equipo de producción. Oye, pues vienes a hablarnos de un tema súper interesante, o sea, el tema de la analítica y de cómo ordenar bien los datos cuando en realidad no tenemos mucho conocimiento sobre ello, o sea, que para iniciarnos en ese mundillo, porque en realidad si no sabemos cómo enfocar un negocio, al final lo único que vienen son errores tras errores, que de todos se aprende, pero mejor que alguien que ha pasado por todos esos errores te diga cómo avanzar mucho más rápido. ¿Qué opinas? A ver, el tema está en que muchas veces lo que nos encontramos es con gente que toma las decisiones en los negocios haciendo así, ¿no? Se chupa el dedo y ve por dónde viene el viento y tal. Y es verdad que hay veces que no hay otra manera de hacerlo, ¿no? Cuando estás empezando y tienes pocos datos y tal. Esto es muy discutible. Siempre hay alguna fuente de datos que se puede consultar para que te ayude a guiarte, por lo menos inicialmente. Pero es verdad que pasa mucho, que tomamos decisiones así. Y muchas veces también tomamos las decisiones basándonos en la experiencia propia o ajena, porque ha habido alguien que nos ha dicho que a tal persona hizo esto y lo funcionó, o esta otra persona me ha dicho que en su web pasa esto, otro, y seguro que aplica a ti, o he leído un artículo sobre las mejores funcionalidades que puede tener un e-commerce, y como esto funcionó a un señor que tiene una tienda que vende tabaco de pipa online en Wisconsin, pues seguro que me vale para mi tienda de tangas brasileños en Cuenca. Pues no, pues seguramente no te va a servir, a pesar de que el que lo haya escrito lo ha hecho de una manera muy convincente. Entonces, bueno, pues la idea es tratar de encontrar una manera de tomar decisiones que sean algo más, como tú decías, que lanzar una moneda al aire. Pues cuando quieras. Venga, pues comparto pantalla, si os parece, que tengo una pequeña presentación aquí preparada.
Sí, eso sí, ten en cuenta a los oyentes que muchas veces también... Sí, no hay problema con el oyente que esté en modo podcast, no hay ningún problema. Bueno, pues nada, lo que se estaba comentando un poco, vamos a hablar un poco, me gustaría hacer por lo menos una pequeña introducción a lo que es el mundo de la analítica web, porque habitualmente lo que hacemos es pensar en analítica web como voy a instalar Google Analytics o yo qué sé, cualquier otra herramienta de medición y con esto, pues bueno, pues miro los datos y ya está, ¿no? Pero en realidad el mundo de la analítica, en este caso web, que es de lo que voy a hablar, aunque muchas veces a mí me oiréis hablar más de analítica digital desde el punto de vista de que recoge a cualquier tipo de producto online, ¿no? Que puede ser, o incluso producto digital, no tiene por qué ser online, o puede ser una aplicación, una página web, un SaaS, cualquier cosa de este tipo. Pero en este caso yo voy a centrarme un poco más en la analítica de sitios web, ¿no? Que es mucho más estándar, es más habitual que la gente tenga una página web que no una aplicación para ellos, por decir algo. Al final, la analítica web no es más que un proceso que incluye la medición, la recolección, el análisis y la interpretación de datos del comportamiento de los usuarios en sitios web, ¿no? Y básicamente los objetivos de esta actividad de la analítica web son tres fundamentalmente, que es primero entender cómo interactúan los usuarios con el contenido, con las funcionalidades y con la estructura de nuestro sitio web. En segundo lugar, detectar problemas o fricciones en la experiencia digital. Y en tercer lugar, optimizar decisiones de negocio, como decíamos antes, basadas en datos reales. Puede ser datos referentes a la mejora de la conversión, a la fidelización, a la adquisición. Y todo esto viene un poco al hilo de lo que ya adelantaba, que es el de que nosotros diseñamos un producto, en este caso un sitio web, y luego el usuario, nosotros estimamos que se va a usar de una manera determinada y luego el usuario hace lo que le sale de las pelotas, le da igual. O sea, nosotros hemos definido que lo normal es que un usuario vaya a ver el quiénes somos, de ahí vaya a ver los servicios y de ahí vaya a la página de contacto, nos envíe un formulario para pedirnos un presupuesto, pero luego el usuario no hace eso ni de coña y hace una ruta totalmente distinta, como la imagen que tenemos aquí, que se ve un usuario que hace un atajo por en medio de un jardín para evitar un ángulo de 90 grados en un paseo, ¿no? Pues obviamente esto genera que nosotros diseñamos de una manera y luego el usuario pues establece su ruta, su journey, que es como se suele llamar un poco a la ruta del usuario en un producto digital, pues a su manera. Y nos pasa muchas veces cosas todavía peores, ¿no? Que nosotros diseñamos de una manera para que el usuario tenga una experiencia divertida. En este caso estamos viendo en pantalla pues una taza que ha hecho aquí pues seguramente el típico novato en actividad de cerámica, que ahora se ha puesto muy de moda que la gente vaya a clases de cerámica y se ha hecho una taza con forma de zorro con dos orejas preciosas que cuando el usuario bebe pues se las clava en los ojos y se queda ciego, se queda tuerto. Pues aquí tenemos es el típico choque que tenemos entre la experiencia de la interfaz de usuario y la experiencia de usuario, ¿no? La verdad es que esto pasa muchas más veces de lo que creemos, ¿no? Diseñamos de una manera y no solo se usa de otra, sino que si se usa de la manera que nosotros habíamos predefinido, pues encima es peor. Y claro, todo esto tenemos que pensar lo que sucede a lo largo de todo un ciclo de vida de nuestro negocio. Es decir, este tipo de decisiones que tenemos que ir tomando suceden independientemente de cuándo hayamos empezado, en todo el ciclo de vida, que puede comenzar, el ciclo de vida normalmente de cualquier negocio empieza por el reconocimiento de una marca, es decir, nadie va a poder comprarte nada si no saben que existes. Tenemos toda una fase de adquisición, que es donde vamos a trabajar básicamente, pues, no sé, la cantidad de usuarios que entran en nuestro sitio, cuántas sesiones generan, cuántos usuarios nuevos tenemos cada mes. Esa es una parte un poco de reconocimiento de nuestra marca o de nuestro negocio. Después tenemos la fase de interés, que normalmente lo que vamos a estar es midiendo o está relacionado con aquellas métricas relacionadas con el tiempo que pasan los usuarios dentro de nuestro sitio, la cantidad de recursos o de contenidos que consumen. Luego tenemos una fase de acción, que obviamente es cuando aquí conseguimos que los usuarios cumplan el objetivo para el que hemos diseñado un sitio. No perdamos de vista que cuando creamos un sitio, el objetivo es que los usuarios hagan algo dentro de ese sitio. Si es simplemente para presentar nuestra marca, pues probablemente no consigamos lo que buscamos porque necesitamos que esté todo enfocado hacia alguna acción en concreto, lo que se suele llamar la conversión en el mundo del marketing. Y finalmente una fase de fidelización, ¿no? Que es cuando el usuario no solamente realiza una acción en un momento puntual, sino que la realiza con una cierta frecuencia. También podríamos integrar dentro de esta fase de fidelización pues la recomendación, ¿no? El usuario quizás no va a comprarnos más veces por el tipo de servicio o de producto que estamos haciendo, pero sí que nos recomienda a sus amigos, a sus familiares, ¿no? Y aquí estaremos hablando pues, de otro tipo de métricas más relacionadas con el uso de cupones de descuento, con las menciones en testimonios, con la frecuencia de compra, todo ese tipo de cosas. Y además lo bueno de esto es que esto en realidad es un funcionamiento circular que no para nunca, ¿no? Es un bucle.
Porque nosotros en el momento que hemos trabajado cada una de esas fases de nuestro negocio y ya desarrollamos la fase de fidelización y llega un momento en el que ya no podemos optimizarla más, gracias a los datos que vamos recogiendo, normalmente lo que sucede es que abrimos una nueva línea de negocio, lanzamos un nuevo producto, lanzamos un nuevo servicio, algo que amplifique, que amplíe de alguna manera el radio de alcance que tenemos en el negocio, ¿no? Y otra vez empieza el mismo circuito, pero con ese nuevo producto, nuevo servicio o lo que sea. Al final, los componentes que tenemos en el mundo de la analítica web que tienen que ver con esto que estábamos hablando son estos 5, que voy a entrar un poquito en el detalle de cada uno de ellos, pero de forma así muy inicial tenemos los componentes relativos a la medición, que aquí hablamos un poco del uso de herramientas como puede ser Google Analytics 4, Matomo, Piwik Pro, que no son herramientas de análisis o de recepción de clics y nos sirven para capturar eventos, para medir sesiones, fuentes de tráfico, conversiones. Después tenemos la parte el componente de la segmentación, que es la tarea de separar audiencias por comportamiento, por fuente, por tecnología, luego lo veremos, para entender patrones de comportamiento diferenciados por los usuarios en el sitio. La contextualización, que esto es muy interesante, que consiste en cruzar datos cuantitativos y cualitativos para entender el porqué del comportamiento de un usuario. Es decir, no nos quedamos solamente en cuántas veces sucede algo, sino por qué está sucediendo eso o por qué no está sucediendo, que a veces es lo que tenemos que fijarnos. Después tenemos el modelado y la atribución, que simplemente bueno, podemos reducirlo a algo tan simple como asignar valores a los puntos de contacto de los usuarios dentro de nuestro journey, pero digo que es simple, pero en el fondo es una de las cosas más complejas que hay. Luego me detendré un poquito más en esto, ¿no? Y finalmente la parte de automatización y activación, que básicamente es automatizar todo el envío de información, análisis, cuadros de mando, a herramientas que nos permitan monitorizar, hacer un seguimiento de todos los datos y, sobre todo, en cuanto a activación, el empezar a utilizar los datos. Porque una de las grandes, no sé, de las grandes cosas que me producen mucha rabia hoy en día es que tenemos a mucha gente coleccionando datos que no hace nada con ellos. Y no sirve de nada, porque coleccionar datos es caro. Es una forma de almacenamiento de la información que es relativamente cara por todo lo que hemos tenido que hacer anteriormente. Entonces, si no lo usamos, pues no solamente no sirve de nada, sino que cuesta mucho dinero. Entonces, por entrar un poco en más detalle de todos estos apartados, cuando hablamos de la medición, como ya decía, es el acto de capturar eventos relevantes dentro del comportamiento del usuario, ¿no? No es solo instalar Google Analytics o cualquier otra herramienta, sino que habla un poco más de definir estratégicamente qué eventos, qué dimensiones de análisis necesitamos para responder a las preguntas clave del negocio, ¿no? Que esta es la idea. Definir una métrica general del negocio que nos sirva para alinear, de alguna manera, los objetivos del negocio con los objetivos del cliente. Esto hay una metodología que se llama North Star Metric, que es muy interesante, que os recomiendo mucho mirar porque nos pone un poco en el brete de, como os digo, de buscar ese punto de encuentro entre lo que yo quiero que el usuario haga en mi web y lo que el usuario quiere hacer en la web, que no tiene por qué coincidir, ¿vale? Pero puedo crear una métrica que mida esa coincidencia y va a significar que el éxito de mis clientes es mi propio éxito, ¿eh? El éxito en el cumplimiento de objetivos de mis clientes es el propio éxito de mi negocio. Y ahí es donde está la magia un poco de poder trabajar, ¿no? Después, perdona, Pablo. Dime. Has dicho North Star Metrics. ¿Podría decirnos la traducción o cómo buscarlo? Sí, es la métrica. North Star sería algo así como la estrella polar o la estrella que indica el norte, ¿no? Y sería la métrica de la estrella del norte. Pero lo vais a encontrar como metodología, como framework de trabajo, lo vais a encontrar como North Star Metric. Pablo, ahora que has sacado ese tema y ahora continúa, ¿podrías poner un ejemplo, por ejemplo, en una clínica de fisioterapeuta, cuál sería una North Star Metric? Genérica, estoy hablando, para que la gente tenga un ejemplo, los oyentes. Pues mira, podría ser, por ejemplo, esto es una cosa que hay que trabajarla, por eso digo que hay un framework, una metodología para llegar a ello, pero por poner un ejemplo rápido, que yo creo que se entiende bien, en una clínica de fisioterapia, por ejemplo, podría ser pacientes recuperados. Vale. Que en este caso, obviamente, el objetivo de un paciente cuando entra a una clínica es curarse, y tú podrías decir simplemente, imagínate que estamos hablando de un negocio en el que vamos a pensar en los objetivos de la web, ¿vale? Vamos a suponer que la web lo que tiene es un sistema en el que capta usuarios, capta leads y mediante un formulario tú puedes reservar una sesión de fisioterapia, por ejemplo, ¿no? Y tú podrías decir, bueno, pues objetivo del negocio, sesiones de fisioterapia. ¿Cuántas sesiones de fisioterapia me han contratado este mes? Pero eso no alinea los objetivos del cliente, porque el cliente, el paciente, su objetivo no es conseguir una sesión, sino curarse. Exacto. Pero para curarse necesita contratar una sesión. Por tanto, ese punto, ese pacientes recuperados,
alinea ese objetivo del cliente, del paciente, que es sanarse, y alinea mi objetivo, que es que el usuario haya contratado un servicio y encima haya sido satisfecho por mi servicio, ¿no? Porque se ha recuperado. Entonces no solamente contará conmigo en el futuro, sino que me va a recomendar. Ese es un ejemplo de North Star Metric que va mucho más allá de estar midiendo sesiones, estar midiendo formularios, estar midiendo ingresos, estar midiendo la cantidad de sesiones que me han contratado. Va un paso más allá, ¿no? Vale. Vocabulario técnico de datos y esto sería como encontrar el KPI perfecto. Sí, una North Star Metric en realidad va a ser una métrica. Los KPIs, digamos que son un nivel de métrica que está un poquito, 2 niveles por debajo de la North Star Metric. Digamos que la North Star Metric es una métrica que es muy difícil que la vayas a encontrar en ninguna herramienta de análisis. La vas a tener que construir tú a mano, porque ya suelen ser muy específicas y tienen una serie de condicionantes muy especiales, que muchos de ellos suceden offline incluso, no los puedes medir de manera digital, porque, joder, ¿tú cómo sabes digitalmente que el usuario se ha curado? Pues es un poco difícil, ¿no? Pero digamos que pues, usuarios que terminan un ciclo de sesiones de fisio y ya no vuelven, pues puedes entender que o se han enfadado contigo o se han curado. Pero bueno, digamos que ahí el informe del terapeuta pues va a decir si se han curado o no, ¿no? Entonces eso no lo vas a tener, no es una métrica, no es una KPI que la tengas en una herramienta de análisis, ¿no? Pero sí que va a haber por debajo de esa North Star Metric una serie de objetivos que será, por ejemplo, usuarios que completan el ciclo de sesiones de fisio, y por debajo de eso, cuántas sesiones de fisio ha contratado una persona. Eso sí sería un KPI, ¿vale? Porque un KPI en inglés significa indicador clave de desempeño y está hablando de una métrica que está apalancando métricas que están por encima, que son más importantes. Digamos que un KPI ya indica que es una métrica normalmente un nivel un poquito secundario, un poco de apoyo, ¿no? No es una métrica objetivo. Estaría, por una parte, sería North Star Metric, objetivos, y debajo de esos objetivos, KPIs. Pero esto es algo que se suele confundir un poco porque habitualmente se habla de KPIs por hablar un poco de métricas en general, de indicadores, y normalmente se habla de forma muy genérica porque prácticamente cualquier métrica puede ser un KPI, ¿no? Pero aquí la clave está un poco en decir, vale, ¿cuáles son las que realmente para mí son relevantes para apalancar estos objetivos que mueven mi North Star Metric? ¿Vale? Si queréis, seguimos. Hablamos ahora un poco de la segmentación, ¿no? Que ya hemos comentado que consiste un poco en aislar subgrupos de usuarios o de sesiones según los atributos o los comportamientos comunes para poder analizar con más precisión a esos grupos, ¿no? Y aquí lo guay está en que en el mundo digital pues podemos aislar esos grupos por cosas, por patrones, como puede ser cuál ha sido la fuente de tráfico por la que han llegado a nuestro sitio, es decir, si están llegando a través de redes sociales, si están llegando a través de newsletter, si están llegando a través de enlaces en blogs de compañeros nuestros, de gente con la que tenemos una relación de partnership o alguna cosa así, si están navegando desde determinado tipo de dispositivos, si están llegando a nuestro sitio con una intención de búsqueda exploratoria o con una intención de conversión. Todo eso se puede utilizar para crear esos grupos de usuarios que luego en los siguientes pasos los trabajaremos de una manera u otra, ¿no? Porque, claro, son usuarios que tienen un contexto de experiencia de nuestro sitio distinta a las de otros usuarios, y nosotros lo que podemos hacer es adaptar, digamos, la forma que trabajamos con ellos en función de ese patrón de comportamiento, ¿no? Está claro que el usuario que navega desde móvil pues no navega igual que el que navega desde escritorio. O el usuario que llega desde una campaña de Google Ads pues probablemente llega con otro interés distinto del que llega a través de un enlace, por ejemplo, en un newsletter de alguien que recomienda nuestro servicio, ¿no? Después tenemos, aquí, perdón, que me he ido para atrás. Luego tenemos la parte un poco de contextualización, ¿no? Que habla un poco de cómo combinar estos datos que decía antes cuantitativos con datos cualitativos, ¿no? Que es la parte un poco más interpretativa, pero que es clave para generar insights, ¿no? Insights son oportunidades o fricciones que podemos resolver, oportunidades que podemos explotar, ¿no? Y aquí es algo que siempre estamos pensando en herramientas que se llaman de clickstream, que son básicamente pues esto, ¿no? Matomo, Piwik, Google Analytics, Adobe Analytics, Amplitude. Todas estas herramientas son herramientas de clickstream. Miden la cantidad de veces que sucede algo, básicamente. Y sobre todo lo que hacen es un seguimiento de clic, ¿no? Seguimiento un poco del comportamiento del usuario. Pero luego tenemos otras herramientas súper interesantes que están más enfocadas en las capacidades cualitativas, en el análisis cualitativo, como son, por ejemplo, los mapas de calor, las grabaciones de sesiones de usuario, las encuestas de usuarios, que muchas veces nos encontramos. Es muy típica la del NPS, que es esa que dices, bueno, en una escala de 1 a 10, ¿con qué posibilidad nos recomendarías a un amigo o un familiar nuestro servicio, ¿no? Pues ese tipo de encuestas que parecen como muy... Yo ya sé que hay mucha gente que las denosta de alguna manera, pero son muy interesantes
Obviamente, no suelen ser útiles si no tienes un elevado número de participantes, pero son muy interesantes y aunque hay poca gente que las responde, si tienes mucho tráfico y consigues un volumen de ellas interesante, te va a permitir tomar decisiones muy guays, porque es muy difícil inferir cuál es la experiencia de los usuarios de nuestro sitio. Tú, mientras tengas conversiones, parece que no te importa y que el asunto fluye, ¿no? Pero no es lo mismo alguien que convierte con un grado de satisfacción de 7 y te compra porque no hay más remedio, que alguien que te compra porque está súper comprometido con tu marca, ¿no? Y está súper satisfecho. Es muy diferente la experiencia en un caso o en otro. Una pregunta, Pablo, se me ocurre, ¿eh? Dentro de la parte de contextualización, por ejemplo, las reseñas también entrarían, ¿no? Totalmente, sí, toda la parte de testimonios. De hecho, esto es algo en los que nosotros llevamos un tiempo trabajando en esto. Muchos clientes nuestros son e-commerce que tienen pues, un volumen de tráfico y sobre todo un volumen de reseñas muy grande, ¿vale? Y entonces lo que estamos haciendo últimamente, gracias a todo lo que permite hacer la inteligencia artificial hoy en día, porque fíjate, lo que son las cosas, yo llevo, dentro de poco voy a hacer 3 años trabajando en Product Hackers. Cuando yo llegué, la inteligencia artificial ya estaba, pero digamos que no había pegado el pelotazo que tenemos ahora mismo, ¿no? Entonces, para nosotros, crear una herramienta que calculara el estado de ánimo de los usuarios cuando te pone una reseña, pues ya implicaba unos conocimientos de data science y tal bastante interesantes, ¿no? De análisis de la intención, análisis de la satisfacción y tal, ¿no? Estudiábamos cuántas veces se repetían palabras clave o combinaciones de palabras clave que al final denotan una experiencia positiva. Era más complejo que el copón. Pero ahora tú puedes coger de cualquier herramienta de reseñas, extraer un CSV con las 20 primeras páginas de reseñas, echárselas a una inteligencia artificial y que te haga un análisis de sentimiento. Es muy sencillo, ¿no? Y en los análisis de sentimiento no solamente vas a tener una evaluación que al final dice, bueno, yo ya tengo las estrellitas, ¿no? Las 5 estrellitas, y que es la media y me hago una idea. Ya, pero en el análisis de sentimiento vas a ver cuáles son las palabras clave que más se repiten tanto en las reseñas negativas como en las positivas. Y de esa manera vas a conocer tus puntos débiles y tus puntos fuertes de una manera súper simple. Las reseñas son una herramienta de análisis cualitativo súper potente. Vale. Vale. Seguimos. Hablábamos de la contextualización. Bueno, el siguiente paso, la siguiente clave que hablábamos sería el del modelado o la atribución, ¿no? Que al final, como decía, es algo tan simple a la vez y tan complejo como asignar un valor a cada punto de contacto que contribuya a una conversión en la experiencia de nuestro usuario. Y esto habla de los modelos de atribución, aunque no solo. Al final la idea se trata de entender cómo es el journey de nuestros usuarios, clientes, y adaptar un modelo. Al final los modelos son fórmulas, digamos, que nos permiten evaluar esa responsabilidad de cada canal de marketing o cada punto de contacto. Vosotros imaginaros cualquier empresa, cualquier profesional que está utilizando diferentes maneras para llegar hasta sus usuarios, vamos a poner atraer usuarios a un sitio. Está utilizando, pues, obviamente SEO, está utilizando Google Ads, está utilizando publicaciones en redes sociales, tiene un newsletter. Ya estamos hablando de 4, y el tráfico directo, ya estamos hablando de 5 fuentes de tráfico principalmente, o 5 canales de tráfico, ¿no? Y cuando un usuario utiliza varios de esos canales para acceder a nuestro sitio, ¿cómo repartimos la responsabilidad de cada canal? Porque un usuario que nos descubrió por búsqueda orgánica, después entró por un anuncio en redes sociales, era un anuncio de remarketing, y terminó entrando por tráfico directo porque ya se sabía nuestro nombre. Haya habido 3 puntos de contacto, que de hoy 33% de responsabilidad de esa conversión a cada canal. Podría ser, pero probablemente no cada canal no ha sido igual de relevante, porque quizás si no hubiera habido uno de ellos, habría entrado por otro secundario. Probablemente las búsquedas de branding tienen muchísimo más valor que otros, ¿no? Entonces, ¿cómo repartimos esa responsabilidad? Pues para eso hay una serie de modelos que nos permiten atribuir desde modelos de contacto simple, que solo tienen en cuenta pues, el primer contacto del usuario o el último, por ejemplo, pero luego hay otros mucho más complejos que lo que hacen es repartir la responsabilidad entre cada uno de los puntos de contacto. En algunos casos le dan más responsabilidad cuanto más cerca está de la conversión. En otros casos le da mucha relevancia al primero y al último y un poquito menos a los del medio. Y luego tenemos modelos súper avanzados, algorítmicos, como el modelo de Markov, por ejemplo, que es uno de los más interesantes, que lo que hace es estimar dentro de esos puntos de contacto que han tenido todos los usuarios, estudia esos patrones, cuáles son esos recorridos que se van haciendo y dice, vale, ¿qué pasaría si elimino este punto de contacto de todas estas rutas? ¿Cuánto impacto tendría eso en la conversión? Y podemos descubrir que quizás hay puntos de contacto que se repiten con cierta frecuencia, pero que cuando se eliminan caen un montón las conversiones. Igual son puntos de contacto a los que no le estamos dedicando demasiado caso porque son como muy
no sé, como muy sencillos, como que tienen poca relevancia aparentemente, pero luego resulta que estudiando estos comportamientos un poco agregados, pues vemos que tiene mucha importancia, ¿no? Pues en ese caso, este modelo de Markov nos permite tener esa visión un poquito más completa, ¿no? O más, no sé, más accionable, por decirlo de alguna manera. Esto es un poco lío, pero si a alguien le interesa, que vaya, que eche un vistazo, que haga una búsqueda del modelo Markov o modelo de cadenas de Markov, porque es un flipe. O sea, hay además ejemplos muy bonitos sobre cómo utiliza Markov para estudiar, por ejemplo, la conversión como si fuera casarte con una mujer que has conocido, un hombre que has conocido en Tinder, ¿no? Y ver todos los puntos de contacto que ha habido en esa relación y cómo quitando uno de ellos, pues no te habrías casado, por ejemplo, ¿no? Son modelos como muy chulos de estudiar y está muy guay. La verdad es que el tema de Markov es una cosa muy interesante. El modelo de Markov se escribe M-A-R-K-O-V, ¿verdad? Correcto. Hay una, cuando estamos hablando un poco de atribución y hablamos de atribuciones avanzadas, así de multipuntos, de multicontactos, que son un poco las más evolucionadas, hay una forma de trabajar con ellas muy simple, que es que, por ejemplo, Google Analytics 4 tiene un modelo basado en datos, que es una especie de Markov. No sabemos cómo funciona porque es un algoritmo que es opaco, es una caja oscura, que no sabemos lo que hay dentro, pero que parece que está basado en alguna adaptación del modelo de Markov, ¿no? Se llama modelo de datos, o sea, modelo data driven, modelo basado en datos, y es como te atribuye las conversiones Google Analytics 4 por defecto, ¿vale? O sea, lo que pasa que es verdad que este tipo de modelos necesitan que haya un volumen de conversiones un poquito alto para que funcionen adecuadamente, pero veréis cómo de repente hay conversiones que te está atribuyendo a diferentes canales y dices, bueno, ¿y esto cómo, de dónde sale esto, no? Pues es de un algoritmo que tiene interno la herramienta. Y luego, lo que hablábamos un poco de ya estoy acabando, la automatización o la activación, ¿no? Que es que no basta con analizar, ¿no? Hay que activar estos datos que hemos recuperado hasta este punto para mejorar el producto, la experiencia de usuario, el marketing. Y es la parte que está más conectada con el growth y con la personalización, ¿no? Aquí estamos hablando, pues, de llevarnos los datos a otras herramientas para hacer análisis más complejos, de la creación de cuadros de mando, de creación de alertas por anomalías, sistemas de detección automático, para que si hay una caída o un pico, experiencias que se repiten de manera anormal en nuestro sitio, pues que nos llegue una alerta para que podamos poner en una medida correctora, que puede ser que se nos haya caído el sitio web o puede ser que nos hayan mencionado en elpaís.com y de repente nos llegue una avalancha de tráfico del botón, ¿no? Pues que podamos estar preparados para eso. Y luego, pues todo lo que tiene que ver con el uso... Que nos mencionen en la revuelta también. O que nos mencionen en la revuelta. Que nos mencionen la revuelta, por supuesto. Hombre, si nos pueden hacer una mención con la URL, pues todavía mejor, ¿no? Pero incluso si hacen una búsqueda de marca porque nos mencionan la revuelta, pues casi mejor también, que seguro que hay a nivel de... Cuando hable con ellos se lo diré. Fantástico. Y luego conectar todo esto también con otras plataformas, ¿no? Por ejemplo, con plataformas de gestión de clientes, por ejemplo, como Segment o como en Particle, que son herramientas, son CDPs, ¿no? Que lo que hacen es agrupar toda la información que tenemos sobre cada usuario que llega a nuestro sitio para poder trabajarlo de una manera mucho más granular, ¿no? Y conectarlo luego con herramientas de marketing automation y todo este tipo de cosas que nos permitan, pues eso, aprovechar de manera mucho más granular el dato. Y siempre me gusta despedirme este tipo de sesiones con una frase de William Thomson, que es más conocido como Lord Kelvin, es el inventor de la escala de temperaturas Kelvin, que era un matemático científico del siglo XIX, y del que hay una frase que se suele hablar mucho, que es lo de que lo que no se mide no se puede mejorar. Es muy conocida esta cita, pero en realidad está englobada en una colección de 3 frases, ¿no? Que la primera es lo que no se define no se puede medir, es decir, primero tiene que haber una fase de planificación y de definición de qué es lo que queremos medir. Después llega el momento de medirlo para que podamos mejorarlo, porque si no lo mejoramos se va a degradar. Y esto siempre es muy interesante para los que trabajamos en el mundo digital, que es que ese mantra que existía en los 90 o en los 80 de, oye, que lo que funciona no lo toques, ¿no? Déjalo como está, no vayas a que lo rompas. Bueno, pues que si no lo tocas se va a degradar. En digital todo lo que no evoluciona está dando pasos atrás. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, el paso inicial es definir para medir, ¿no? Y luego ya todo lo demás vendrá en consecuencia. Y esto era lo que bueno. Así para arrancar. Qué bueno, Pablo. Me ha encantado. Oye, voy a dar paso a la siguiente sección, antes de nada. Entrevista canalla. Y decir que, o sea, te has montado unas diapositivas muy guapas,
¿vale? Que lo has descrito todo perfectamente, pero si te parece bien, la podemos compartir. Claro. Luego te paso el PDF y lo pones donde os parezca conveniente. Vale. Perfecto, pues lo publicamos en la página web de Cultura Canalla y quien quiera que se lo descargue porque está todo descrito, esquematizado perfectamente. Genial. Pues mira, me gustaría empezar con la pregunta porque has estado hablando de estos 5 puntos de medición, segmentación, contextualización, modelado, atribución y automatización y activación. Si, por ejemplo, hablamos de tests A/B, ¿no? ¿Eso dónde lo englobaríamos? ¿En la quinta parte? Bueno, en realidad un test A/B, por definición, estaría en la parte de medición, porque tú en el test A/B lo que estás haciendo es una recogida de datos. Lo que pasa es que esto en realidad es como un ciclo, el típico ciclo Lean, ¿no? Un poco de sprints que se van repitiendo y tal. En realidad, lo que es la ejecución de un test A/B se englobaría en esa parte inicial de medición, pero viene siempre como consecuencia de una activación. Es decir, es una derivada del último punto, del punto 5, ¿no? Porque lo que haces es, con una serie de datos que tú has recogido, detectas una oportunidad, lo que así en un poco en la jerga técnica se suele llamar un insight. Detectas un insight y dices, joder, aquí hay algo que tiene pinta de que podemos mejorar o en el que podemos explotarlo, ¿no? ¿Cómo lo explotamos? Pues mira, tengo la hipótesis de que si hago esto en este sitio, podré obtener una mejora X de determinada métrica. ¿Cómo valido esa hipótesis? Me monto un test A/B. Y un test A/B es una herramienta o es un protocolo, un ejercicio que para poder realizarlo necesito poder medir y por tanto se englobaría en la parte de medición. Pero luego iría pasando por cada uno de esos puntos, ¿no? Porque va a haber una segmentación también, quizás no quieres que todo el mundo pase por el test, solo determinado tipo de usuarios. Igual estás testeando, por ejemplo, que los usuarios que llegan desde anuncios de Google Ads tienen un comportamiento distinto con un copy que es diferente en la página web, ¿no? Pues para eso tendré que hacer una segmentación también. Pero sí, eso se englobaría un poco en la parte más ejecutiva, en la parte de medición. Yo tengo una pregunta que hacerte, más genérica, ¿no? Suponte que soy autónomo, ¿vale? Y monto mi empresa de primera. ¿Qué me recomendaría a mí? ¿Qué paso a dar a nivel digital? Yo solo, ¿eh? O sea, como todos empezamos, cuando empezamos algo, empezamos solo. Para tener más o menos controlado, o sea, está claro, no eres experto, pero por lo menos tener unos mínimos KPIs, llegar a algún goal, o sea, a algún objetivo, sin llegar a un North Star, porque como tú dices, es muy complejo, hay empresas que tardan tiempo en definirlo. Sí. ¿De qué forma un framework básico para decirle, mira, tienes que hacer ABC, esta herramienta ya gratis, esta de pago pero es mejor, así, algo básico? Mira, para mí la pregunta principal en ese punto siempre es, ¿qué es lo que esperas que los usuarios hagan en tu sitio web? Voy a suponer que estamos hablando de un producto que es un sitio web el que refleja tu negocio, ¿vale? Vale. No pensemos, o sea, a mí me cuesta un poco a veces, quiero decir, a ver, los profesionales de Internet tenemos un pequeño defecto, en mi opinión, que es que trasladamos lo que son los objetivos de la experiencia del usuario en Internet a lo que es el objetivo de la experiencia del negocio. Es que la experiencia del negocio es algo muy grande, tío. Claro. Y nosotros, nuestro negociado está en lo que pasa en Internet, ¿no? Lo que pasa dentro de la pantalla. Luego, después, fuera de la pantalla, hay cosas también que se pueden medir y tal, medición offline, pero eso ya es otra movida. Nos metemos en otra historia, ¿no? Es como el mundo del marketing. Hablamos de marketing online y el marketing online es una parte dentro del marketing que se puede hacer, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre tratar de bajar las expectativas a lo que esperamos que los usuarios hagan dentro del sitio web. Una vez que sabemos qué es lo que queremos que hagan, ese para nosotros tiene que ser nuestro objetivo, ¿no? Y ahí lo que tenemos que establecer es de manera muy simple una trazabilidad de todos los puntos de contacto que el usuario va a tener que cumplir hasta conseguir esa conversión, ese cumplimiento de ese objetivo que hemos definido, ¿no? Entonces, vamos a necesitar algo tan básico como si es un negocio nuevo, que es lo que entiendo que me dices, José, sí. porque estamos hablando de algo que está empezando, pues lo primero va a ser empezar a hacer una analítica básica de la experiencia de los usuarios en búsqueda, es decir, la información que nos ofrece Google Search Console sería algo básico, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es empezar a identificar si yo ya tengo un sitio web que ha empezado a posicionar, pues para qué tipo de palabras clave es la que está saliendo, ¿no? Si yo ya empezaría ahí con un poco de optimización de los clics que reciben las impresiones en las búsquedas, precisamente, ahí hay una parte de análisis importante, ver si hay una relación, si estamos consiguiendo que los usuarios hagan clic en esas impresiones, o si no hacen clic, que poco nos sirve salir en los resultados.
Que es lo típico, ¿no? Yo quiero salir los resultados. Ah, pues yo no quiero salir, yo lo que quiero es que hagan clic en el resultado, porque si no, no tengo tráfico. Entonces, yo empezaría a mirar eso un poco, pues dar de alta el sitio en Search Console, empezar a mirar ese tipo de información, empezar a hacer campañas de adquisición de usuarios, y ahí lo que tenemos que tener preparado en esas dos situaciones es un sistema de medición simple que me diga cuántos usuarios son los que están entrando al sitio y, sobre todo, cuántos de esos usuarios son nuevos. Porque lo que me interesa es amplificar la cantidad de personas que reconozcan mi marca. En esa fase inicial es lo fundamental. Vale. Y que lleguen al sitio, y si quieres ya en el sitio, pues ver un poco cuáles son los contenidos que están visitando y cuánto tiempo pasan en esos contenidos, ¿no? Eso nos va a dar un poco una cierta profundidad de navegación para saber cuáles son las cosas que más les interesan. Y obviamente, pues ya tendré que meter esas señales de conversión en si es un formulario o es una venta de un producto, lo que sea, pues eso tendremos que instrumentarlo también, ¿no? Pero en esa fase inicial casi no me importa tanto que me compren como que me empiezan a reconocer, que me empiecen a buscar o a buscar, a encontrar, más que a buscar, porque no nos van a buscar por marca, pero sí nos van a buscar por utilidad, ¿no? Vale. Yo me fijaría en eso. Ahí cualquier herramienta, hay herramientas analíticas, hay un montonazo. Yo siempre recomiendo utilizar Google Analytics porque es prácticamente un estándar, y ahora os contaré una anécdota. Y sobre todo es capaz de... Funciona muy bien en sitios pequeños, pero funciona también muy bien en sitios grandes. Es decir, te puede acompañar a lo largo del ciclo de negocio de una manera muy natural, ¿no? Hay gente que prefiere cosas más simples, que sean más respetuosas con la privacidad del usuario, en el sentido de que no instalen cookies y tal. Bueno, hay muchas soluciones. Una solución que a mí me gusta mucho es Silmetrics, que es una herramienta española de análisis que está muy bien y que trabaja sin cookies. Y además, bueno, conozco al equipo que está detrás y es gente súper competente y es gente además súper comprometida con este tema de las cookies, con lo cual es difícil que les pillen en algún renuncio con alguna de las instrumentaciones que hacen, de las instalaciones que hacen. Silmetrics, S-I-L. S-E-A-L Metrics. Ah, sí. O los vale, Navy como de navegar. Exacto, con los Navy Seals, exacto. Que la verdad que es muy interesante. No la conocía la herramienta, por cierto. Y el tema está... Entonces, entiendo que para ti es importante el tema de las cookies, pero si fuese, por ejemplo, un e-commerce, un usuario registrado sería paso obligado prácticamente, ¿no? Sí. Como tú dices, para el comportamiento. Sí. ¿Esos e-commerce que no tienen los usuarios registrados? Bueno, a ver, una cosa es que los usuarios se registren y otra cosa es que tú los puedas identificar de alguna manera, ¿eh? Si ya tenemos un negocio con esa complejidad, como es un e-commerce, olvídate de la analítica sin cookies. No tiene sentido. Tenemos que ir a algo mucho más avanzado. Pues yo apostaría por una analítica sin cookies en un sitio, por ejemplo, en un sitio de contenidos. Un sitio donde vives a base de publicidad, por ejemplo. Vale. Sí, tiene una web con formularios de contacto, algo así, ¿no? Si no, si ya es un negocio con transacciones online y tal, lo siento, tío, pero actualmente vas a necesitar cookies para hacer una medición que sea realmente efectiva y que le puedas sacar. Vale, yo, por ejemplo, te digo porque se me ha venido a la cabeza los típicos anuncios de Shopify de por venta en su tienda online. Llega el de curso y salta, bueno, y nos está escuchando casualmente, el chico dice, bueno, voy a hacerlo en mi tienda online. Sí. Aunque Shopify es más jodido, ¿no? Con lo de dinero, lo de sandbox que han hecho. Sí. Ahora, pero vamos, que decir que una tienda online tiene su trabajo. Que no a ver, es un marrón. Una tienda online ya es un lío gordo. Y a nivel analítico y tal, es verdad que hay fórmulas y herramientas para hacer una medición más o menos potente, que se puede hacer de forma sencilla. Shopify es más complejo. Nosotros hemos tenido que desarrollar un sistema específico para Shopify porque tiene una complejidad ahora con el Checkout Extensibility, que es un poco el sandbox que han metido ellos ahora para que no puedas escanear nada del DOM, del navegador. Y ahí se ha dificultado mucho. Entonces hay que hacer instrumentaciones mucho más técnicas y mucho más avanzadas. Eso, digamos, que ya genera como un nivel de dificultad para el que una persona que está enfocada en otro tipo de actividad digital, no tiene por qué ser un desarrollador ni un experto en análisis web, pues se le complica un poco el asunto. Pero también tiene soluciones simples, ¿eh? Ahora mismo hay una aplicación para Shopify que se llama Google YouTube, que lo que te hace es conecta Shopify con todas las herramientas de Google, con Search Console, con Google Ads, con Shopping y con Google Analytics 4. Y aunque no te da toda la trazabilidad del usuario, pero tienes un 70% así. Vale. Con lo cual, bueno, es una fórmula fácil, gratuita, sobre todo si estás utilizando Shopify y tal. Y si estás utilizando una herramienta pues más una herramienta open source, como por ejemplo WordPress con WooCommerce, pues también hay fórmulas. Yo ahora me he cansado
de hacer webinars sobre esto, encontraréis un montón por ahí en internet, de cómo conectar gratis Google Analytics 4 con WooCommerce y ahí hacer un seguimiento que flipas. O sea, muy, muy potente, de una forma bastante simple, incluso para poder hacer un seguimiento, por ejemplo, de las devoluciones, que esto es una movida. Las devoluciones, claro, ya son una cosa que sucede ahí en el back de tu tienda online, no sucede en la experiencia del cliente, sino que eres tú que vas al back y haces una devolución. Pues podemos tener también una trazabilidad de eso, que es muy guay. Porque si tienes, por ejemplo, una tienda de moda o de zapatos o algo así, hostia, las devoluciones es una parte muy potente de la gestión de la tienda, ¿no? Y eso se puede hacer gratis, por ejemplo, con WooCommerce. En Shopify es más rollo. Eso ya hay que gestionarlo de otra manera. Qué potente, tío. Eso mola mucho. Una pregunta, si alguien que, por ejemplo, está empezando con un negocio y, bueno, pues lo hace a la vieja usanza y dice, esto de los datos es un coñazo, yo ni lo miro, ¿para qué? Lo típico, ¿no? Negacionista, esto no vale para nada. Tú le dirías, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué le podrías mostrar que le pegue la colleja, ¿vale? Que esa persona diga, hostia, pues tienes razón, ¿vale? Que es verdad que si lo hago así, hay un margen de mejora considerable. Pues no intentaría convencerle, la verdad. Mira, ¿cuántas veces yo ya tengo... Vosotros sois algo más jóvenes, pero bastante más jóvenes. La verdad es que sois unos chavales. Pero... Gracias. ¿Cómo nos quieres, Pablo? Estoy muy vivido yo. No, pero joder, yo me acuerdo, tío, antes ibas a donde un negocio de alguien que tenía una tienda y tal, y decías, bueno, le preguntas, ¿cómo va el negocio? Y abría el cajón, tío, y si había pasta en el cajón, pues iba bien, y si no había pasta, iba mal. Vaya análisis de las pelotas, ¿no? Porque ¿cuánto tienes aquí inmovilizado en la tienda, ¿no? O cuánto dinero te deben, ¿no? Hay muchos factores que tienes que tener en cuenta. Claro, a esa persona, ¿cómo le ibas a convencer tú de que tenía que tener un sistema de contabilidad, que no sé qué, tal? Y decías, menudo lío. En el fondo es lo mismo, tío. Estamos hablando exactamente de lo mismo. La gente que hoy en día no está midiendo nada es como esa persona que tenía una... Yo es que me acuerdo mucho yo soy de familia de comerciantes y me acuerdo de un tío abuelo mío que tenía una ferretería y trabajaba así. Si abría cajón y había pasta, el negocio iba bien. Pues yo, ¿cómo le iba a decir a esa persona que se comprara un ordenador en aquella época y un 386 y que hubiera instalado un sistema de contabilidad básico y que llevara ahí el stock y saber cuántos productos le quedan y a qué precio los está vendiendo y tal? No hubiera podido verlo. Yo creo que es un tema de... Y voy a ser un poco duro, ¿vale? Que no se ofenda a nadie, pero duro por la expresión. Pero eso es ser un analfabeto digital. Un analfabeto en los negocios. Si tú hoy en día no estás midiendo cómo está funcionando tu negocio, es como esa persona que abre una tienda física y no mira en un mapa de la ciudad en qué calle la está abriendo. Tío, eso no se le ocurre a nadie. No entra en cabeza de nadie eso. Una de las cosas fundamentales cuando vas a abrir un negocio es en qué calle la vas a poner, tío. ¿Cuánta gente pasa por ese lado? Yo recuerdo cuando trabajaba con la agencia de desarrollo local de mi ciudad, sabían la cantidad de días al año que había hecho sol y sabían dónde daba el sol en cada lado de la calle de la ciudad, porque los negocios que estaban en el lado de la sombra vendían más que los negocios que estaban en el lado del sol, en la misma calle, tío. O sea, dependía de la acera. Eso era un dato, tío, a mí me parece fundamental. Sí. Porque igual a nivel de alquiler, pues en los que lo alquilan no lo tienen en cuenta, pero tú a nivel de negocio tienes que tenerlo en cuenta, tío, porque la gente que va a pasar por delante de tu escaparate es tu potencial de compra. Pues obviamente hay un montón de gente que no tiene en cuenta eso. Pero ¿de qué les vas a convencer? Esto ya creo que va intrínseco, tío, en la propia personalidad del emprendedor, de la persona emprendedora. Y a mí me recuerda mucho a cuando yo empecé en el mundo digital, que iba hace muchos años, y iba hablando a gente y diciéndole, oye, que la importancia de las redes sociales, en todo el reconocimiento de marca de los negocios y tal. Y había gente que pasaba del tema. Y yo perdí un montón de tiempo tratando de convencerles. Y luego me di cuenta que había muchísima más gente en el mercado que sabía que era importante, pero que no sabía cómo hacerlo, y esos eran los que tenía que atacar. A esos eran los que tenía que acercarme. Y a los otros, pues, tarde o temprano terminarán descubriéndolo, por las movidas que se arruinarán X veces antes de saberlo. Pero hoy en día, tomar decisiones sin medir, a nadie se le ocurre montarse en un coche, tío, y no mirar el cuadro de mandos en ningún momento. No saber ni cuánta gasolina te queda, ni a qué velocidad vas, ni el GPS que te dice a qué hora vas a llegar. Pues te puedes quitar algunos de esos detalles, te puedes quitar el GPS, pero, tío, sin el piloto de la gasolina, sin el chivato de la gasolina, a nadie se le ocurre circular. Se me ha roto el chivato de la gasolina. Hostia, ¿cuántos kilómetros vas a circular sabiendo que no funciona? No, yo conozco gente que metía un palo y decía, depende de lo que moje, pues me queda tanto de batería.
Claro. Digo, de batería de gasolina. Y yo a uno que le daba con el dedito para que se moviera la aguja hacia la derecha y así parecía que tenía más gasolina. Y, buah, todavía queda un montón. Le iba dando hasta que se movía, claro. Tranquilo, sí, pues perfecto. Oye, muy buen dato lo de la sombra, la verdad, del negocio, es muy buen dato. Y lo de ser analfabeto digital, en realidad no hay nada de lo que avergonzarse. No, por eso De digo. hecho, para mí, en ciertos sentidos, sería incluso como fascinante, porque el camino que hay por descubrir es la hostia. O sea, si yo estuviese en ese momento de mira todo lo que hay por descubrir, ese camino, o sea, es No, brutal. en cierta medida creo entra en ese mundo. que hasta nosotros mismos nos sentimos analfabetos, sobre todo en la IA, ¿no? Que mañana sale otra cosa y decimos, hostia, esto que es nuevo, tío. Te voy a ponerte. Claro. Estamos siempre así, detrás de la pelota. Los que nos dedicamos al mundo digital, yo en parte me considero analfabeto de mañana, no de hoy, no, a lo mejor, pero de mañana sí, porque todo evoluciona tan rápido aquí que esto es. Dicen que los médicos, pero yo creo que nosotros, los que estamos en el mundo digital, yo creo que esta velocidad es de vértigo. Exacto, es que es totalmente así. De hecho, cuando digo analfabeto, lo hago en el sentido de lo mismo que la gente que yo recuerdo pues, cuando yo era chaval, pues que se hablaba de la gente que no sabía leer y escribir, decía, hostia, pues que son analfabetos en el sentido de que tienen muchas dificultades para poder integrarse en la vida hoy en día, en aquel momento, ¿no? Ahora lo estamos viendo claramente cuando te acercas a un cajero automático y hay una persona mayor delante tuyo que va a sacar dinero y, hostia, es un lío, tío, para esa persona. Claro. Ahí tiene esa barrera, vamos a llamarle analfabeto digital, en el sentido de que no tiene el conocimiento para poder explotar algo que es el día a día, tío. Y que sin eso supone un montón de barreras. Y si pensamos mucho en esa gente tiene mucho potencial de compra, ¿eh? A nivel de nosotros como vender negocios, esa gente a la que tenemos que tener muy en cuenta para poder facilitarles las cosas. Es decir, que la gente no tenga que ser alguien súper tecnológico para poder comprar nuestro producto. Quizás en algunos casos tiene que ser así porque no hay otra manera, ¿no? Porque es un producto muy concreto. Pero si conseguimos librar esa barrera, hostia, pues ahí hay un mercado de mucha gente y mucho dinero, ¿eh? ¿Cómo se puede combinar la intuición con los datos sin que una anule a la otra? Son complementarios. Para mí la intuición, me gustaría pensar, yo no soy neurocientífico ni nada de eso tendréis que invitar a Nahuel Badiola el otro día, pero me gustaría pensar que la intuición no es más que una simplificación de la experiencia. Es decir, que tú acumulas ya un determinado volumen de información de manera experiencial y lo que hace es tomar una serie de atajos para evaluar toda esa información que guarda tu cerebro y se manifiesta en forma de intuición, porque tú esto ya más o menos ya lo has visto antes y se produce ahí una suerte de conexiones cerebrales que te dice, pues me huele a mí que va a ser esto. Con lo cual, en cierto modo, está basado en datos, ¿vale? Es decir, la intuición tendría un cierto componente de datos. El problema que tiene la intuición es que también esa suerte de atajos que estaba comentando no dejan de ser sesgos mentales, ¿vale? Y los sesgos, por definición, tienden mucho al engaño. Porque simplemente, pues eso, son resúmenes que hace tu cerebro de determinados elementos. Esos resúmenes normalmente obvian muchas cosas, valoran de manera instintiva muchas otras y nos suelen llevar a error. Entonces, el problema está en que la intuición me parece... Has leído Kahneman, ¿no? Por lo que veo. Claro, entre otros, sí. Por ejemplo, Kahneman. Entonces, el problema con el que nos encontramos es que la intuición es una buena herramienta para abrir puertas y mirar lo que hay dentro, pero para mirar dentro necesitamos los datos, para interpretarlo correctamente. Entonces, a mí me parece un buen punto el empezar a fijarte en detalles a través de la intuición o incluso tomar algunas decisiones muy obvias. Hay cosas que no necesitan estar avaladas por datos, tío. O sea, yo qué sé, yo estoy seguro de que si voy a desplegar una tienda online en España y la tienda está en inglés, pues seguro que si la traduzco a español voy a vender más, tío. Eso no me hace falta hacer un test A/B. Eso es seguro que va a suceder así. Eso es obvio, ¿no? Es lo que llamamos un quick win. Pues hay la intuición que es que llevo 30 años currando en España y sé que a la gente pues, le cuesta comprar en inglés. Pues para adelante con eso, no hay ningún problema. Pero luego hay otro tipo de cosas, como decir, pues, cuáles son los mejores textos para las llamadas a la acción, o yo qué sé, cuáles son las mejores opciones en un menú, o si el pie de la web tiene que tener no sé qué elemento, o si es mejor utilizar fotos de los productos con modelos o sin modelos, que esto parecen preguntas un poco chorras, o por ejemplo que en una tienda de gafas de sol, pues en vez de aparecer las gafas así frontales en la ficha de producto, aparezcan en escorzo. Pues hostia, tío, es que eso tiene un impacto increíble en ventas. Sorprendente, un impacto sorprendente. Tú para tomar esa decisión no te puedes guiar por la intuición. Es imposible. La intuición no te puede decir que la gafa puesta así de lado va a vender más.
Eso tienes que hacerlo inspirándote en los datos. Lanzar un experimento, un test A/B, por ejemplo, ver el resultado y decir, hostia, pues resulta que tenemos un incremento del 7% en conversión cuando ponemos las gafas en escorzo. Pues entonces vamos e implementamos. Entonces, ¿la intuición ahí te puede acompañar en eso? No, pero sí que puede ser que habiendo trabajado mucho tiempo, has acumulado mucha experiencia, has leído mucho, te has documentado mucho y eso te está ayudando en la generación de las hipótesis. Perfecto, siempre que luego lo avales con datos. Pues vamos a pasar a la siguiente sección. No sé si José quiere hacerte alguna pregunta todavía. Todo perfecto, porque si no, vamos a empalmar con el post, como yo digo, prácticamente. Lo que tampoco no vale mucho tiempo a Pablo. Con Pablo puedo preguntarle 1000 cosas. ¿Ya ves? Impro canalla. Bueno, Pablo, todas las personas invitadas a este podcast los ponemos un poco en compromisillos, ¿vale? Lo ponemos salirse de la zona de confort. Tampoco te voy a decir que de momento no le hacemos andar sobre vidrios rotos ni cosas así. No, eso lo tengo dominado. Eso es lo que mejor se me da. Eso es lo que... Bueno, todo llegará, ¿eh? ¿Quién sabe en un futuro lo que haremos? Cuando sean presenciales, vamos a ver. Pero siempre hacemos un juego en el que predomina la improvisación, ¿ok? En este juego lo hemos llamado analista infiltrado. Y es un juego en el que facilitamos el nombre y una breve descripción de un negocio loco y en unos segundos tienes que responder como si fueras parte del equipo analítico de esa empresa y decir, pues, responder a la pregunta que se te plantee. ¿Qué te parece? Venga, adelante. Venga, pues, si quieres empezar... Venga. Vale. Abrazos as a Service. Una app para pedir abrazos profesionales a domicilio. ¿Qué KPI definiría la retención emocional del cliente? La cantidad de abrazos emitidos semanalmente. No los recibidos, los que emite el usuario. Vale. Siguiente aplicación, Tu Ex en datos. Dashboard que analiza tus mensajes antiguos con exparejas y te da estadísticas de toxicidad. ¿Cómo medirías si el producto realmente ayuda o empeora la salud mental? Análisis semántico, tengo clarísimo. Lo que os decía antes, análisis de sentimiento. Le meto la calculadora ahí rápido y que me diga la frecuencia de palabras clave positivas y negativas. Y si salen muchas negativas, tío... Siguiente. OnlyFans de plantas. Hostia. Comunidad premium donde la gente paga por ver cómo crecen plantas raras. ¿Cuál sería tu métrica principal para justificar el modelo de suscripción? Hostia, pues la cantidad de minutos consumidos por cada usuario en la plataforma. Porque si es para ver cómo crecen, pues me parece un poco peñazo, ¿eh? Estar viendo ahí cómo crece la planta. La pagaría por créditos, por minutos, ¿no? Sí. Hay gente para todo, ¿no? Esto... Bueno, ya... Perdona, sigue. Sí, Netflix de PowerPoints. Plataforma con concierto de presentaciones descargables con música épica. ¿Cómo mediría el valor percibido versus uso real? Hombre, pues usuarios que acceden a la herramienta y descargas. Frente a descargas, una tasa. Esto existe, ¿eh? Yo he entrevistado a una chavala que ha ganado mucho dinero vendiendo este negocio. Sin música épica, lo siento. Vale. Última. Tarot del SEO. Un bot que predice tu ranking de Google según el horóscopo de tu negocio. ¿Cuál sería la métrica de éxito del bot? ¿CTR místico? Hostia, no lo sé, tío. Que en la última me pillas fuerísima. O sea, me he quedado pillado, yo creo que en la primera parte de la descripción. No lo sé, tío. Es muy curioso. Yo tuve un familiar, un primo mío, que se dedicaba a escribir el horóscopo en el periódico, tío. Y hacíamos unas risas con las cosas que ponía, que era increíble. Mira, esto es curioso. Tenían esto hace muchos años, no estaba tan digitalizado como ahora. Y tenían como un fondo, un directorio en el que tenían un montón de descripciones de horóscopos, un montón de frases, digamos, y se mezclaba y se iban combinando aleatoriamente. Y entonces iban saliendo las cosas más rimbombantes de la hostia. Y así funcionaba.
O sea, cero predicción, vamos, no había, era aleatoriedad absoluta, por si alguien tenía dudas, ¿eh? Oye, pero dicen que hay formas de adivinar el futuro, que es coger un libro y leer la palabra que surja. O sea que todo vale todo, ¿no? Sí, a ver, yo lo que pasa es que con este tema, yo es que soy un súper escéptico, tío. Soy, todos estos temas, no me llevo. De hecho, he tenido clientes de movidas, no te voy a decir que de tarot, pero sí de cosas así un poco de terapias alternativas y movidas así, y para mí ha significado muchas veces un conflicto profesional heavy, ¿eh? De hecho, he dejado de trabajar con algunos clientes por ese tipo de cosas. Mientras seas fiel a tus principios, Sí. eso la verdad es que es lo más importante. Vamos a hacerte las últimas preguntas, que se las hacemos a todas las personas invitadas. Y voy a empezar yo con ¿cuál es tu mayor vicio? Mi mayor vicio. Joder, tío, vicio supone que es algo negativo, ¿no? Bueno, o no, depende. O no, hay gente que está viciada al deporte. Claro. Ya, pero igual, si ya estás al borde de la lesión. Mira, mi mayor afición, la cosa que más me gusta en el mundo es que llegue el fin de semana e ir a ver los partidos o las actividades deportivas de mis hijas. Me encanta. Tengo una hija que juega fútbol y otra hija que juega balonmano. Y lo que más me gusta del fin de semana, me paso la semana esperando a que lleguen los partidos del fin de semana. Ahora se acaba la temporada y me voy a tener que estar ahí un mes y pico Castigado. secano. Pero sí, pero eso es lo que más me gusta. Y luego, como algo, digamos, negativo, porque tiene esto, una de las cosas que más me gusta es el comer y beber bien, tío. Disfruto mucho de una experiencia gastronómica guapa y un buen vino o un buen vino y una comida rica y tal, es lo que más me gusta del mundo. Como buen vasco. Sí, y muy relacionado con eso, por la sobremesa. Soy un fan absoluto de, después de una buena comida, empalmar con la merienda y con la cena si hace falta. En la sobremesa. Sí, me encanta, tío. Eso de estar charlando luego a la mesa, comentando chorradas y tal, con un buen gin tonic o alguna cosa así, me encanta. Buena, eso es buena. Vale. ¿Cuál es tu peor vicio? Eso es lo que Claro, acabo aquí de es decir, ¿no? peor, no aquí no es el mayor, el peor. El peor. Buah. Es que no tengo, ¿sabes lo que pasa? No tengo vicios así como tal, tío. No fumo, no bebo, ahora ya casi ni juego a videojuegos, que era una de las cosas que más me gustaba antes. Yo creo que podría ser ese, ¿no? Los videojuegos, porque, tío, llega un momento que tienes una vida tan complicada, tío, que no puedes sacarle partido. Sí, podría decir que el que más rabia me da no poder explotarlo y tal, y tengo que luchar contra ellos, el tema de los videojuegos, que me mola mucho. ¿Puedes decir que has cambiado los videojuegos por conocimiento? ¿Prefieres echarle ahora...? Sí. De hecho, es uno de los grandes dilemas que suelo tener es, ¿me echo una partida aquí al GTA o me leo este libro de experimentación que me he comprado? Y vale. Está al mismo nivel de... No te voy a decir que está al mismo nivel de gozo, no voy a ser tan flipado, pero sí, o sea, es un planteamiento, un dilema que tengo porque son cosas que ambas me sirven un poco para desconectar del día a día en el curro, ¿no? A mí la parte del conocimiento, leer y todo eso me parece que no, aunque esté relacionado, pero me desconecta un poco. Y suelo dudar. Y llevo ya unos años pues que he abandonado un poco el tema de los videojuegos por eso, pero es un vicio que a mí me molaba mucho. A mí me pasaba lo mismo, pero en lugar de videojuegos yo jugaba al rol, pero al rol de libros con mis amigos de toda la vida. Y llevo unos años que, bueno, también tengo una hija con pocos años, el trabajo, pues claro. Pero así que que he sustituido una cosa por otra, puedo decirlo. Mira, yo con mis hijas tengo una coincidencia guapa, ya son mayores, tienen ya 15 años, y les hemos metido el vicio de los juegos de mesa. Y entonces combinamos el vicio de comer y beber con la sobremesa, echar una partida de algún juego de mesa, Carcassonne, que es el principal. El Carcassonne, hostia, cómo mola el Carcassonne. Claro, a que solemos y ya cuando sean más mayores ya les meterá en el Risk. Por ejemplo, ya hemos jugado alguna vez al Risk, pero se les hace un poco largo. Pero el Carcassonne, por ejemplo, que te da tiempo a echar un par de partidas antes de la merienda, pues les mola mucho y tenemos incluso una tabla de Excel con un campeonato mundial que llevamos desde el año 2020 jugando y con una liguilla, con puntuaciones y tal, lo tenemos muy aparte. La analítica está en casa, ¿eh? Exacto. Cuenta, ¿no? Ya te digo. O sea, la sobremesa analizando cosas, es increíble. Claro. Tenemos incluso diferentes tablas clasificatorias por diferentes factores para que todo el mundo vaya ganando en alguna y así toda la gente de la competición esté contenta. Qué bueno. ¿Ganan más de 100.000 euros netos al año? Más de 100.000, no. No, ojalá. No. Vamos, creo que no. No. Ojalá, pero vale. No.
O sea, no te preocupes que estás dentro de la mayoría de los que han venido a Cultura Canalla. Yo diría puede ser que algún año los haya ganado cuando tenía la agencia limpio, quiero decir, después un poco de los gastos y todo eso, no facturación. Facturación sí, por supuesto, pero claro, después netos puede ser que algún año sí, porque sí que ha habido algún año muy bueno, pero no, yo desde que estoy por cuenta ajena, digamos, sigo teniendo actividad como autónomo, pero ya digamos que la agencia no la tengo operativa así de manera regular y no, ahora mismo no. Vale, ahora te dejamos una parte para que compartas, pues bueno, cómo contactarte, qué servicios ofreces, bueno, si tienes newsletter, que tus redes sociales, etcétera, etcétera. De todas formas, te voy a pedir también que me facilites después, por otro lado, tus redes sociales y así las publicamos en el artículo del episodio para que quien quiera pueda acceder y hacer link directamente en el artículo. Así que, bueno, este espacio es para ti, para lo que tú quieras compartir. Pues a mí es muy, muy fácil localizarme. Yo creo que hay dos puntos de contacto principales, que es en cualquier red social, Instagram, Twitter, menos en Facebook, que no me hackearon la cuenta y ahí se quedó. Que eso es otra historia, os lo contaré. La próxima vez que vuelva os contaré la película del hackeo de Facebook, porque aquello fue la hostia. O sea, tuvo un impacto bastante guapo. O mira, o luego en la sesión, si queréis, en el post, lo podemos comentar, si os hace gracia. Ya sabéis. Eso. Buscar Cultura Canalla 2.0 y apuntar a la newsletter. Eso es. Y lo más fácil es buscarme por Pablo Moratinos, todo junto. Estoy en todas las redes sociales así, es muy fácil contactarme. Y luego dos cosas así que interesantes, 2 CTAs. Uno es, tengo un libro que se llama Negocios Online, Data Driven Marketing, que es un libro que es muy fácil de encontrar porque está editado por Anaya Multimedia. Y ahí hablo un poco de la perspectiva que estaba hablando hoy, ¿no? De cómo utilizar los datos en todo el ciclo del negocio, independientemente de qué fase estés. Te puedes enganchar. El libro, digamos que tiene una forma de lectura circular. Te puedes enganchar en el punto que quieras. Y luego, además, estoy también... Eso es, muy bien, José, que lo acaba de enseñar ahí en pantalla. Y luego estoy también colaborando como coordinador dentro del Máster de Growth en Product Hacker School, donde tenemos un curso de Growth muy, muy potente, el más potente que hay ahora mismo en el mercado. Y estoy ahí coordinando como la parte de data, ¿no? del curso. Y si alguien está interesado, pues que en pablomoratinos.es, que es mi web, ahí tengo un formulario de contacto, me contactáis y os paso un enlace con algún descuento para el curso, si queréis, para el máster. Genial. ¡Wow! 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 Oye, pues Pablo, ahora te vamos a pedir un favor que, no sé, en menos de un minuto que tú, o sea, 30 segundos o algo, que tú describas cómo ha sido tu experiencia en Cultura Canalla 2.0 mirando a la cámara, en plan, como si fuera un anuncio de la tele. Pues mi experiencia en Cultura Canalla ha sido muy entretenida, muy divertida y no puedo dejar de destacar que me ha chocado algunas de las preguntas rimbombantes que me han hecho, que me han dejado un poco fuera de mi zona de confort, pero que ha sido a la vez muy divertido. Genial. Oye, la verdad es que lo hemos disfrutado muchísimo, sobre todo yo. Ha sido un placer, como siempre, escucharte, Pablo, porque es, bueno, diversión y además aprendizaje, por lo tanto es un momentazo cada vez que compartes sabiduría. Y a ti, oyente, decirte que si aún no te has suscrito a Cultura Canalla 2.0, ¿a qué estás esperando? Porque estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en iVoox, en YouTube Music. Y si ya lo has hecho, canallita, déjanos una reseñita, que eso nos ayuda a crecer y así seguiremos trayendo a los mejores profesionales de los sectores digitales como a Pablo Moratinos. Y ahora decir que, espérate, porque no encuentro la música de... Como ahora me lío con... Aquí está. En el siguiente episodio, en el episodio 38 de Cultura Canalla 2.0, vendrá Daniel Sanchidrián para hablarnos de cómo crear contenido para redes sociales que venda y además en automático. No te lo puedes perder. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Pablo, un abrazo muy grande. José, como siempre, nos vemos en el siguiente. Y a ti, oyente, ¿qué decirte? Un placer. Chao. Gracias, un placer.